Segundo bloque de Noticiero Central que vamos a abrir hablando de salud, concretamente porque hoy, 15 de septiembre, es el Día Mundial de la Concientización sobre Linfomas. Esta es una enfermedad oncológica en la sangre que es la más común dentro de las enfermedades oncológicas en adultos y la tercera en niños. Por eso queremos saber de qué se trata, cuáles son los síntomas, diagnósticos, tratamientos, para estar atentos, ¿no?, a este tipo de enfermedades. Como siempre decimos, la importancia de tener la palabra especializada, la palabra de los especialistas, de los que tratan día a día estos temas, y hemos convocado al doctor Leandro Nikich, que es cirujano oncológico y además integrante de la Asociación Argentina de Cirugía. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy agradecido por la nota. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos del linfoma? Porque muchas veces se dice esto de la enfermedad de la sangre, pero ¿por qué concretamente se define de esta manera? Bueno, básicamente los linfomas son un grupo de enfermedades bastante particulares que afectan a las células de los glóbulos blancos, más específicamente a los linfocitos, que son unas células que se transportan a través de la sangre, pero que también están en otros tejidos muy bien, como los ganglios linfáticos, los conductos linfáticos y el sistema inmunitario en general, ¿no? Ujú. O sea, cuando hablamos de sistema inmunitario es el sistema que nos defiende de las enfermedades, ¿no? Porque siempre cuando tenemos alguna infección, por ejemplo, suben los glóbulos blancos, se inflaman los ganglios. ¿Qué pasa entonces cuando nuestro sistema de defensa es atacado? Y ahí es cuando uno tiene que empezar a discernir, nosotros como médicos, tratar de definir qué es lo que está pasando con respecto a nuestros glóbulos blancos, si se están aumentando de tamaño los ganglios o si están produciendo una reacción a una infección o están empezando a descontrolarse y en ese descontrol generar un cáncer y empezar a enfermar per se esas células que son los ganglios, que habitualmente están en los ganglios linfáticos, ¿no? Ujú. Me imagino que cuando se trata, por ejemplo, de un dolor de garganta simple, que se inflaman estos ganglios, o una enfermedad pasajera, eso tiende a desinflamarse de manera inmediata, digo, un par de días. Uno tiene que prestar atención a cuando esto dura más, ¿no? Exactamente, es correcto, y ahí es donde la población en general le debe llamar la atención en esos cuadros tan comunes de hinchazón de los ganglios que están debajo de la mandíbula, Sí. o en las axilas, o en las ingles. Habitualmente esos cuadros remiten en una semana, máximo 10 días, pero una vez que ya pasan 14 días y uno persiste con esos ganglios hinchados de tamaño y habitualmente que no duelan, acompañado quizás de algunos otros síntomas, son los síntomas que tienen que hacer consultar inmediatamente al médico clínico, al médico de confianza, al médico que pueda advertir que esto puede llegar a ser algo más que una infección y que en ese contexto poder plantear un algoritmo diagnóstico que es cómo seguir estudiándolo al paciente. Ah, ese es un dato importante que acaba de señalar, doctor. Cuando se dan estas inflamaciones, ¿no duele? Habitualmente no duelen, son indoloras, digamos, no tienen una causa específica, es decir, no hubo un dolor de garganta, Claro. no hubo un corte en la piel o no hubo alguna infección en la piel que haya de presuponer que esa batalla que empezó en algún lugar se llevó a los ganglios, sino que el ganglio solo está teniendo un problema que posiblemente sea un tumor y un cáncer Ujú. de estas características como el linfoma, ¿no? Y el linfoma, doctor, bueno, decíamos que es la enfermedad oncológica en sangre más común en los adultos y la tercera en los niños. Además de esta prevalencia, ¿afecta más a varones que a mujeres? ¿Cómo se da o es indistinto? Sí, a partir de los 45 años en ambos sexos, pero un poquito más de predominio en el hombre, es donde tiene asentamiento este tipo de enfermedades. Además, hay algunos factores predisponentes, si bien no sabemos la causa, como la gran mayoría de los cánceres actualmente, en el siglo XXI no sabemos bien esas características, pero Ujú. sí lo que podemos advertir es que pacientes hombres de más de 45 años,
con este tipo de ganglios que tengamos y además quizás con algún déficit en su inmunidad, como ser por ejemplo los pacientes que son trasplantados o que reciben corticoides en forma prolongada, en forma crónica por mucho tiempo, son pacientes que van a tener cierto grado de riesgo más que la población general. ¿Es un tipo de tumor o de cáncer que tarda mucho en desarrollarse? ¿Hay tiempo para poder detectarlo o se desarrolla de manera rápida? Bueno, digamos, los linfomas son una categoría bastante grande y hay algunos que son un poquito más agresivos que otros. Eh, por eso siempre está, si bien, digamos, lo bueno que tiene esto es que se advierte rápidamente por el tamaño de los Claro. ganglios. Cuanto antes uno consulte y se instaure un tratamiento, una forma de diagnóstico y después continuar con el tratamiento, es ahí donde nosotros tenemos que tener, digamos, desde la parte de los médicos, la mayor posibilidad de diagnóstico posible. El paciente, cuanto antes tenga el diagnóstico, más rápido se instaura el tratamiento y por ende va a tener mejores chances de poder combatirlo eficazmente, ¿no? ¿Y el tratamiento depende de qué tipo? Porque usted había dicho que hay un montón de subtipos. ¿Ese tratamiento depende del tipo diagnosticado? Sí, la gran mayoría de los pacientes requieren de un tratamiento con quimioterapia, pero hay algunos que también se benefician con algunos otros tratamientos, como ser la radioterapia, en aquellos que son lugares muy localizados y algunos subtipos específicos, y también aquellos pacientes que tienen alguna susceptibilidad de drogas nuevas, que son inmunoterapias, que Ajá. son las drogas de última generación, digamos, que son más de las últimas 2 décadas fundamentalmente, y que también se podrían ver beneficiados en algunos casos. Y muchas veces escuchamos hablar también de, a ver, si estoy en lo cierto y estoy en tema, ¿no? Si no, sepa Ujú. disculparme. Cuando se habla de linfoma No hay problema. Hodgkin, linfoma no Hodgkin, ¿de qué hablamos? Básicamente hablamos del primer médico que los descubre de alguna manera a ese subtipo tan específico que es el linfoma de Hodgkin, viene a partir del médico que lo describe, Ujú. pero que solamente corresponde a un 10% del total de los linfomas. Ahí nosotros los médicos que nos gusta clasificar siempre a las cosas, pusimos linfomas de Hodgkin y de no Hodgkin, pero después, las estadísticas nos muestran que si bien es importante el linfoma de Hodgkin, la gran mayoría, el 90% son linfomas no Hodgkin y hay un montón de subtipos y variedades diferentes y cada vez estamos encontrando más diferencias a nivel molecular, que son pequeñas diferencias que nos hacen, la tecnología en la medicina nos va haciendo conocer mejor. Pero digamos que la categoría de uno u otro no depende o no está asociada a la malignidad o benignidad de ese tumor, ¿no? Es solamente por el No, doctor que los descubrió. exactamente. La verdad es que son bastante homogéneos en ese sentido. Son enfermedades que están, digamos, ni mejores ni peores. Hay algunos que sí van a haber diferencias, pero no tiene que ver, y para la población en general, que no se preocupen por el riesgo que uno sea más grave que el otro, ni mucho menos. Ujú. Doctor, hay muchos casos en Argentina. ¿Afecta a un porcentaje grande de la población? Sí, sí, está afectando a una población más grande y evidentemente también está afectando en gran medida, como la gran mayoría de los tumores que son indolentes, que no duelen, que no molestan o que no dan poquito, o que dan poquitos síntomas. En todo este año y medio de pandemia prácticamente que hemos tenido, ha ido diagnosticándose un poco más tarde, porque los pacientes, al no doler y no molestar, prefieren no consultar y entonces se va alargando todo y tanto el diagnóstico como el tratamiento instaurado, si antes era bastante difícil por nuestro sistema de salud en particular, hace que ahora también sea un poco más complejo ese tratamiento y que los resultados no sean los mejores. Ujú. ¿Bien? Pero diagnosticado a tiempo, las posibilidades de sobrevida son grandes, son importantes. Sí, son grandes, son importantes, son muy buenas, Bien. y básicamente porque
habitualmente, y esto está bueno recalcarlo para la población, que se diagnostique rápidamente hace que uno tenga muy buenas posibilidades de poder tratarlo y de controlar la enfermedad. Y bueno, y eso es algo positivo, ¿no? Dentro de todo lo negativo que estuvimos viviendo últimamente, pero es algo positivo, sí. Doctor, quiero agradecerle muchísimo por este tiempo y sobre todo por ayudarnos a cuidar nuestra salud. Muchísimas gracias a ustedes, gracias y saludos a la audiencia. Hasta muy prontito. Bien, el doctor Leandro Niquilla, entonces, integrante de la Asociación Argentina de Cirugía, hablando sobre los linfomas, las características de esta enfermedad, diagnóstico, tratamiento, etcétera. Nosotros seguimos con Noticiero Central de la mano de Lucas.